transformó y nos dio la bendición de ser hijos de Dios. Hay una definición muy sencilla de lo que es el evangelismo. Evangelismo simplemente es hablar de Cristo a una persona, y ayudarle a recibir a Cristo. Entonces son dos acciones. Primero es hablarle y luego ayudarle a recibir. Ese es el evangelismo, así de una manera así muy sencilla. Vuelvo a repetir esa definición. Evangelismo es evangelismo es hablar de Cristo a una persona y ayudarle a recibir a Cristo. Esa es la definición de evangelismo, ¿sí? En esta noche vamos a tener como tema la suprema tarea del creyente, la suprema tarea del creyente. Y les invito a abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 11, versículo 30. Proverbios capítulo 11 y versículo 30. Dice este texto muy, muy sencillo. Vuelvo a repetir la cita, Proverbios 11:30 dice de la siguiente manera, Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida. Y ahora leamos la siguiente frase todos juntos, el que gana almas es sabio. Repitamos esta segunda frase, el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30, una vez más, el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. A ver, ¿quiénes son más rápidos en aprender? ¿Los varones o las hermanas? A ver, repitamos, varones. El que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. A ver, hermano, no me queden mal. A ver, las hermanas. Bueno, sonó como aguacero, pero estuvo bien y está bien. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, vamos a meditar en este asunto. Recuerden el título, la suprema tarea del creyente. Pero vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor que bendiga este momento, que nos ayude a entender su palabra. Pero le quiero pedir a Alejandrito que nos dirija en oración. Dirígenos en oración, Alejandrito. Amén, amén. Muy bien. Bien, ahora les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Santiago, mejor dicho, la carta a Santiago, en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Y dice de la siguiente manera, veamos ahora lo que dice este pasaje. Santiago, capítulo 5, versículos del 19 al 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué va a ocurrir? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Miren, ese es un evangelismo. Bueno, ese es evangelismo, ¿sí? Entonces, otra vez, el texto dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora nos pasamos, por favor, a la carta de Judas. ¿Dónde se encuentra la carta de Judas? Pues antes de Apocalipsis. Y vamos al versículo 23, por favor. Versículo 23. La carta del apóstol Judas, versículo 23, y dice de la siguiente manera. Ahora lo leemos todos juntos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces veamos, hermanos,
las primeras palabras de este versículo dice, a otros salvad. Cuando hablamos acerca de la salvación, pues a veces tenemos ciertas ideas, ciertas experiencias y relacionamos esta palabra con las experiencias que tenemos. Por ejemplo, salvar puede ser que el Señor me salvó de una enfermedad, de un accidente, de un problema muy serio, me salvó acerca de una ruina económica, etcétera. Podemos mencionar diferentes experiencias con el verbo salvar, pero la Biblia no habla solamente de eso, a veces sí. Por ejemplo, en los Salmos encontramos que David decía, Señor, sálvame de mis enemigos. Y está bien, pero en el sentido espiritual y más estricto, tiene que ver con salvar del pecado, salvar de la ruina espiritual, salvar de la condenación eterna. Y es ahí donde está el centro, el meollo, la clave del evangelio, porque Cristo vino a buscar y a salvar, ¿a quiénes? Lo que se había perdido en el sentido espiritual. Entonces, el evangelismo tiene que ver precisamente de salvar a alguien de la condenación eterna, de la ruina espiritual, de que un día vaya a estar lejos de la presencia de Dios por la eternidad. Ese es el deseo, el deseo del Señor a la hora de que prediquemos su palabra. No solamente de salvarlos de algún problema familiar, no solamente de salvarlos de alguna enfermedad, no solamente salvarlos de alguna situación crítica en su vida, sino salvarlo principalmente de la ruina que produce el pecado. Recordemos que la Biblia nos dice claramente que la paga del pecado es muerte, pero es muerte eterna, no es muerte física. Si la muerte fuera solamente física, pues como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pues al cabo, pues si ya me muero, pues ahí se acabó todo. Y hay creencias, hay gente que piensa que a la hora de morirse, ahí se acabó todo. Pues la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que la vida sigue después de la muerte. Que la muerte simplemente es una separación. Cuando una persona muere sin Cristo, va a estar separada o está separada eternamente de Dios. Y esa es la razón de por qué Cristo vino a morir por nosotros. Esa es la razón de por qué el Señor tuvo que descender del cielo a la tierra e ir a la cruz para salvarnos, porque la condenación eterna es lo peor que puede ocurrir. Si hemos tenido experiencias dolorosas, graves, tremendas, que nos han impactado, que nos han hecho sufrir, que hemos llorado, que nos han puesto en una situación crítica, mucho más lo es la condenación eterna. Una persona que muere sin Cristo, ya no hay regreso. Se acabó todo. Si, hermanos, si tenemos un accidente y perdimos una pierna, bueno, pues nos queda la otra. Si en un momento dado tuvimos otro accidente y perdimos un ojo, pues nos queda el otro. Pero si perdemos el alma, se acabó todo. Y es condenación eterna. Ya no hay regreso, ya no hay manera, ya no hay solución. Por eso veamos la seria pregunta que hace el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Por favor, hermanos, vayamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y veamos esta tremenda pregunta que se hace, hermanos, en el versículo 3. En el versículo 3, Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice de la siguiente manera: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a poder salir triunfantes después de descuidar una salvación tan grande? No hay respuesta. En un libro cristiano dice que esta es la pregunta que nadie puede contestar, ni siquiera Dios. Porque el alma que se pierde, la persona que se pierde, la persona que muere sin Cristo, ya se acabó, ya no hay remedio. Ya ni Dios lo puede regresar para salvar. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre que murió, aquel rico que murió? Y estando en el tormento le decía a Abraham:
padre Abraham, manda a alguien a que le hable a mis 5 hermanos. Y Abraham le dijo, ahí tienen a Moisés y a los profetas, dice, pero que de aquí ya nadie puede salir. Entonces se acabó, hermano, se acabó. Entonces la salvación de un alma es sumamente importante. De tanto valor es el alma de una persona que costó la muerte del Hijo de Dios, de Cristo. O sea, veamos qué tan preciada es para Dios el alma de una persona que tuvo que bajar el Señor Jesús de su trono de gloria e ir a la cruz para salvarse. Si nada más una sola persona hubiera pecado en todo el mundo y todos hubieran sido, los millones de personas hubieran sido justos, por esa persona hubiera venido Cristo. Porque el Señor desea salvar. Otra vez el texto de Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora veamos, hermanos, veamos esto. El ganar almas, hermanos, como dice Proverbios 11:30, que es sabio, el ganar almas nos ayuda a orar más por los perdidos. Cuando tenemos la plena conciencia de lo que significa ganar almas, oramos más por ellos. Porque no deseamos que se pierdan, porque no deseamos que vayan a la condenación, porque no deseamos que vivan en esa situación tan grave en la eternidad. Hermanos, nosotros no hemos visto lo grave que es la condenación eterna. Si en el mundo han ocurrido accidentes graves y que han sido tan dolorosos, hermanos, el mayor problema del ser humano es perderse sin Cristo. Por eso, cuando llegamos a la conciencia de lo que es ganar un alma, oramos más por ellos. Si veamos, por ejemplo, en el caso del Señor Jesús, en Mateo capítulo 23, versículo 37, veamos la manera como el Señor lo expresaba. Mateo capítulo 23 y versículo 37. Mateo 23, versículo 37, dice de la siguiente manera. Veamos la expresión del Señor Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice el Señor? Y no quisiste. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el Señor no estuvo orando hasta llegar al Getsemaní? Y en esa oración tan profunda, tan dramática, tan desgarradora, hasta con sudor de sangre, estaba clamando por la salvación de la gente. Pero dice el Señor, y no quisiste. Y no quisiste. Entonces, hermanos, debemos llegar a esa situación. Si de veras tenemos el deseo de ganar almas, entonces tenemos que orar por ellas. Se cuenta, hermanos, de un famoso predicador escocés. Se llamaba John Knox, Juan Knox. Y la oración de él era esta. Esta era su oración de todas las noches. Y pasaba horas orando, nada más diciendo esto. Señor, si no me das Escocia, me muero. Señor, si no me das Escocia, me muero. Y esa era su oración. Si no me das Escocia, me muero. Y hermanos, eso produjo un tremendo avivamiento en Escocia. El movimiento presbiteriano creció increíblemente, pero por la oración de este hombre, por este predicador, John Knox. Entonces debemos decir también, Señor, si no me das Nesa, me muero. Si no me das mi colonia, me muero. Si no me das mi familia, me muero. Y estar orando y orando y orando. Por eso es tan importante venir a la oración, hermanos. Por eso es importante. Porque es una lucha, es una guerra espiritual de sacar al perdido de su condición para venir a Cristo. Pero tiene que haber esa convicción de ganar almas para que de esa manera Dios nos utilice y que la oración pueda ser efectiva. La segunda cosa, hermanos, es que ganar almas nos ayuda a estudiar más la palabra de Dios. Entre más compromiso tengamos con ganar almas, más estudiamos la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la gente siempre tiene dudas, porque la gente siempre pregunta,
porque la gente siempre tiene cuestionamientos acerca de la Biblia y por lo tanto tenemos que estudiarla más para dar respuestas, no para ganarle el conocimiento, no para salir victoriosos en un debate intelectual, no, sino para hacerle ver lo importante que es el Evangelio para su vida. Veamos lo que dice el apóstol Pedro, por favor, 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Veamos estas palabras del apóstol Pedro. Dice de la siguiente manera. 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y miren, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad preparados. Entre más estudiemos la palabra de Dios, vamos a estar preparados. En el camino de nuestra vida nos vamos a encontrar con una cantidad de personas con tantas necesidades y el único que puede llenar las necesidades es Dios a través de su palabra. Y por eso tenemos que estudiar. ¿Sí? Entonces, cuando hay esa convicción, hay ese deseo, ese anhelo de salvar almas, estudiamos más la palabra para poder ayudarles, para poder hacerles ver que solamente a través del Señor puede tener la solución a su problema. En tercer lugar, hermanos, ya vimos, número 1, el ganar almas nos ayuda a orar más. El ganar almas nos ayuda a estudiar más la palabra de Dios. Pero una cosa más todavía, el ganar almas nos llena de gozo. Nos llena de gozo. No hay cosa tan agradable, hermanos, no hay cosa que nos produzca mayor gozo espiritual en nuestros corazones, ni siquiera, hermanos, que ganen las Chivas al América, sino el ganar almas. El hecho de que una persona salga de la muerte a la vida espiritual, hermanos, es increíble. El que el Señor nos utilice para que alguien salga de la podredumbre de su pecado para venir a la santidad en Cristo, hermanos, eso es lo más grandioso. Ni siquiera es comparable, ni siquiera ese gozo es tan comparable como cuando nace uno de nuestros hijos, porque es mucho mayor el gozo. Y veamos lo que dice, por favor, el Salmo 126, versículo 6. Salmo 126 y versículo 6. Salmo 126 y versículo 6. Y dice de la siguiente manera: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cuál es la preciosa semilla, hermanos? La semilla del Evangelio. La semilla del Evangelio. La preciosa semilla es el mensaje poderoso, transformador del Evangelio. Pero miren lo que dice el texto. Mas volverá a venir, ¿cómo? Con regocijo, trayendo sus gavillas. Es decir, trayendo el fruto. Las gavillas son los manojos del trigo que se cortaba. Era el fruto. Y no hay mayor gozo, hermanos, que ver que un alma se arrepiente. El hecho de que uno de nuestros familiares, un hijo, un tío, un abuelito, la mamá, el papá, que le compartamos el Evangelio y que llegue a conocer del Señor y que llegue a aceptar a Cristo, hermanos, ese gozo no tiene comparación. Porque es llevarlo de muerte a vida. El apóstol Pablo decía de los tesalonicenses que habían pasado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Ese es evangelismo, hermanos. Salvar un alma de esa condición tan terrible. Por eso, el hecho de tener la convicción de ganar almas nos ayuda a orar más, nos ayuda a estudiar más la palabra y nos produce gozo. Ahora, hermanos, déjenme decirles lo que no es ganar almas. Lo que no es ganar almas. ¿Qué no es ganar almas? Este punto, hermanos, este primer punto de lo que no es ganar almas, lo leí de un libro de Carlos Spurgeon que se llama Ganar almas. Así se llama el libro, Ganar almas, de Carlos Spurgeon. Y Carlos Spurgeon dice que no es ganar almas robando ovejas. Robando ovejas. No es honesto, hermanos, ni es espiritual, ni es aprobado por Dios que vayamos a una iglesia cristiana,
y saquemos personas para traerlos para nosotros. Eso no es honesto. Eso es robar ovejas. En el tiempo de los pioneros, en el tiempo de los primeros habitantes en Estados Unidos, cuando alguien robaba ganado, era una cosa, hermanos, era una cosa de verdad muy, muy penada. La horca, exactamente, ¿sí? Y ustedes pueden ver en esas películas del oeste que una persona que robaba caballos, robaba las vacas, las ovejas, y lo encontraban, lo llevaban a la horca. El hecho de que un creyente vaya a otra iglesia y se lo traiga para acá, hermanos, eso es deshonesto y eso no es agradable a los ojos de Dios. Que una persona quiera venir, algún hermano venga de otra iglesia que quiera congregarse, bueno, es su decisión, pero no lo vamos a sacar nosotros. Que llegue acá porque viene buscando el alimento espiritual, porque viene con el deseo de vivir correctamente, porque tal vez en su iglesia no encuentra el alimento espiritual que él desea. Bueno, eso es muy diferente. Nosotros no lo fuimos a sacar. Pero hay quienes tienen esa situación, hermanos. Y estamos viviendo en una temporada, en una época donde no solamente es robar ovejas, sino hasta robar toda la iglesia completa. Es decir, todo el ganado. Robarse todo. Y tenemos experiencia, hermanos. Aquí en nuestra asociación hemos perdido iglesias. Porque ha habido malos obreros que se llevan a la congregación. Y tenemos ese serio problema en nuestra asociación, hermano. Entonces, no es de creyentes hacer esto. Si usted le da un consejo o ayuda a un hermano de otra iglesia espiritualmente, qué bueno, pero no se lo traiga. No, la cosa es ir a los perdidos, hermanos. Es ir a la gente que realmente necesita de Cristo. Ahí sí, esa es otra cosa, ¿sí? ¿Qué otra cosa no es ganar almas, hermanos? Es invitarlo a nuestras reuniones de iglesia. Cuando invitamos a alguien a algún aniversario, cuando lo invitamos a alguna actividad de la iglesia, sí es una invitación y con la finalidad de que escuche la palabra de Dios, pero no es ganar almas. Ahorita vamos a ver qué significa realmente ganar almas. Lo estamos invitando para que venga a escuchar la palabra, lo estamos invitando para que venga a ver nuestra iglesia y pueda asistir, pero eso no es ganar almas. Entonces, vamos a ver lo que sí significa. Lo que sí es ganar almas. Número 1, lo que es ganar almas significa que la persona llegue a la plena convicción de su pecado. Que llegue a sentir el peso tan grave de lo que es vivir mal delante de Dios. Cuando la persona dice, ay, sí, de veras, estoy mal. ¿Sí? Aquí llegó hace 2 años, llegó una persona y dice, y comentó, yo me siento mal aquí entre ustedes. ¿Pero por qué? Es que he hecho tantas cosas tan malas que no me siento bien con ustedes. Cuando la persona llega a tener esa convicción de pecado, está en esos pasos de restauración, de transformación, de que la palabra de Dios haga el efecto de un cambio en su vida. Veamos por favor lo que dice la Escritura. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Según Samuel capítulo 12, versículo 13. Conocemos perfectamente esto, hermanos. Conocemos este pasaje muy bien. Estamos en 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. 12:13 de 2 Samuel. Veamos la convicción del pecado en la vida de este personaje que ya conocemos muy bien. 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Subraya esa frase, pequé contra Dios, le fallé a Dios. Y David no lo estaba diciendo solamente por decir algo, no solamente por salir del paso. No lo estaba diciendo solamente por una expresión más, no. Él sentía el peso del pecado y si queremos saber hasta dónde le dolió el haberle fallado a Dios, hay que leer, hermanos, el Salmo 51. Hay que leer el Salmo 51. Los católicos le llaman el miserere, es decir, el sentirse miserable.
sentirse miserable porque le he fallado a mi Dios. Entonces David tenía esa convicción de pecado. Cuando una persona llega a decir, sí, Dios, te he fallado, qué vida tan terrible he llevado. Entonces ahí hermanos, ahí comienza el ganar el alma. Porque la persona se está dando cuenta de lo horrible que es vivir mal delante de Dios. Una cosa más todavía. Lucas capítulo 15, por favor. Veamos una vez más, en otro ejemplo, la convicción del pecado. Lucas capítulo 15. Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 17 al 19. Del 17 al 19. Ahora veamos este pasaje. Y conocemos muy bien la historia. Se trata del hijo pródigo. Veamos, hermanos, 15 del 17 al 19. Dice el hijo pródigo, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Miren, por favor, el versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra ti. Me duele haberte fallado. Perdóname, papá. Perdóname porque qué mente tenía yo, qué corazón tan duro. Veamos el versículo 19. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren qué convicción del hijo pródigo. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es esa convicción. Si hermanos, si no hemos tenido esa convicción de pecado, debemos de tener mucho cuidado porque a lo mejor nos estamos convirtiendo en religiosos. Un religioso cree en Dios. Un religioso sabe orar. Un religioso sabe leer la Biblia. Un religioso sabe hacer la obra de Dios, pero no ha sido transformado interiormente, porque no ha llegado a esa convicción. Si no nos ha dolido el pecar a Dios, si no hemos desgarrado nuestro interior, nuestro corazón, ante la presencia de Dios por haberle fallado, hermanos, eso es de mucho cuidado. Es como la persona que está enferma, va a ver al doctor, el doctor lo receta y dice, dice, bueno, sí, me voy a tomar la medicina, pero como que no la necesito tanto. Y entonces, ¿para qué fue a ver al doctor? Y entonces, y en el caso de la religión, hermanos, hay ese problema. Recordemos que el mismo Señor Jesús dijo ahí en el Evangelio de Mateo que llegará aquel día cuando muchos dirán, Señor, Señor, ¿y qué les va a decir el Señor? Nunca te conocí, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque su forma de vida era igual como siempre. No llegó a la convicción del pecado. Entonces, el primer paso, hermanos, el primer paso para ganar almas significa llegar a esa condición de sentir el peso de haberle fallado a Dios. En segundo lugar, llegar al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa, en la palabra griega, significa cambio de mente. Cambio de mente. Gramaticalmente, la palabra arrepentimiento significa cambio de mente. En el sentido espiritual, en el sentido del Nuevo Testamento, significa cambio de vida, un cambio radical. Es una media vuelta. Iba hacia el norte, ahora voy hacia el sur. Voy al norte, ahora voy, iba al norte, voy al sur, ahora voy al norte. Iba hacia el oeste, ahora voy al este. Es decir, un cambio radical. Si el creyente o la persona que se dice creyente no ha cambiado de vida, sigue en lo mismo, no se ha arrepentido. Tiene que haber un cambio. Si la persona dice, no, pues es que yo soy miembro de la Iglesia Príncipe de Paz, está muy bien, eres miembro, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Sabían ustedes que Carlos Marx, el famoso escritor y que fue el fundador del comunismo, hermanos, escribió un comentario del Evangelio de Juan? Y los teólogos
Dicen que es un buen comentario, pero no era una persona transformada por la gracia de Dios. Es más, ni siquiera le daba el lugar a Dios. Entonces, hay que tener en consideración esto. Veamos, hermanos, lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 8 y 9. Evangelio de Lucas, otra vez. Capítulo 19, versículos 8 y 9. Veamos el cambio radical. Veamos un cambio radical aquí. Dice versículos 8 y 9. El Señor Jesús está en la casa de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un publicano. Era un publicano. Considerado por todos los demás un hombre malo, que era un publicano. Pero fíjense bien, hermanos. Versículos 8 y 9. Dice así. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor Jesús: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Notó el Señor Jesús el arrepentimiento? Claro que sí, porque él le dijo: la salvación ha llegado a esta casa. Ahí está el cambio de este hombre. Le dijo al Señor Jesús: si a alguno le debo, se lo voy a devolver mucho más. Porque era la demostración de un cambio de vida. Cuando una persona fuma y se convierte, deja el cigarro. Cuando una persona toma y se convierte, deja la tomadera. Cuando una persona vive una vida de rencor, de odio contra alguien o contra la gente, deja el rencor para transformarse en una persona que ama. Hay un cambio. Si no hay cambio en nuestras vidas, entonces hay que ponernos a pensar, hermanos. Tiene que haber arrepentimiento. Bien, tercera cosa, ¿qué tiene que ver con el ganar almas? La persona que, la persona que va a ser ganada por el Evangelio experimenta el tener fe, confianza en el Señor Jesús. Se da cuenta que el único que puede salvarle, se da cuenta que la única solución, que su salvavidas espiritual solamente es el Señor Jesucristo. Que no hay más. Que no importa lo que él crea, no importa lo que haya vivido, no importa lo que haya hecho, su único salvavidas es el Señor Jesucristo. Y veamos lo que dice, hermanos, lo que dice este texto. Miren, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 9. Veamos este ejemplo tan grandioso. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 24 al 25. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 24 al 25. Dice así, de la siguiente manera. Esta historia tiene que ver con un hombre que nació ciego, ¿sí? Pero veamos los versículos 24 y 25. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, se estaban refiriendo a Cristo, que ese hombre es pecador. Pero veamos ahora el versículo 25. Entonces él, o sea, el ciego, respondió y dijo: si es pecador, si Cristo es pecador, no lo sé. Una cosa sé, ahí está su fe. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Si es pecador o no es pecador, a mí no me interesa. Lo que sí me interesa es que yo creía en él y ahora veo. Eso es lo importante. Entonces, cuando una persona realmente es ganada por la gracia de Dios, ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Nada más en Jesús. Y ahora tendríamos que preguntarnos: ¿en quién he creído yo personalmente? ¿En dónde está puesta mi fe? Walter Mercado, Madame Sassou, bueno, creo que ya ni existen, ¿no? Pero los brujos de Catemaco, en la gente que hace limpias, en la gitana que me lee la mano. ¿En dónde he puesto mi fe? Pues si nuestra fe está puesta en Cristo, ahí vamos bien. Entonces, número 1, tiene que haber una convicción de pecado. Número 2, tiene que haber arrepentimiento. Número 3, tiene que haber fe en el Señor Jesucristo.
Y número 4, hermanos, número 4, la disposición de seguir al Señor Jesús. No es solamente decir, bueno, ya creo en Cristo, ya, pues ya me voy a mis actividades, mis labores, mi casa, y ya, pues yo sé que Cristo está en mi corazón. No, no. Tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un caminar diario con Jesús. Y veamos, hermanos, veamos lo que nos dice la Escritura. Lucas capítulo 5, 27 al 28. Lucas capítulo 5, del 27 al 28. Lucas 5, 27 al 28. Esta experiencia tiene que ver con Leví. Leví en Lucas y Mateo en el Evangelio de Mateo. Es el mismo. Es Mateo y Lucas. Mateo y Leví. Versículos 27 y 28. Dice así. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Usted puede poner entre paréntesis Mateo. Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y miren la respuesta de este hombre. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo. La persona que dice, para mí el único Salvador es el Señor Jesucristo, le va a seguir hasta el final. Va a seguir todos los días, todos los días. Va a haber ese cambio tan grandioso, porque ahora se va a convertir en un seguidor, en un discípulo del Señor. Aquel que dice, bueno, sí, ya creí, ya acepté la palabra, yo sé que la Biblia es la verdad, yo sé que los cantos son bien bonitos, pero sigue en su mundo y no sigue al Señor, pues hermanos, hay que poner una interrogación ahí. Claro, el Señor conoce los corazones, pero la Escritura dice otra cosa. Entonces, ¿qué significa ganar almas? Ganar almas significa que una persona llega a la plena convicción de su pecado. Número 2, que se arrepiente, que da un giro en su vida, que hay un cambio radical. Número 3, pone su plena confianza en el Señor Jesucristo. Y número 4, le sigue todos los días, pase lo que pase. Haya calor, haya frío, haya lluvia, haya sequía, no importan las condiciones climáticas, no importan los problemas, no importan las tormentas, no importa lo que ocurre en la sociedad, no importa lo que pase en la familia, siempre estará pensando en aquel que le salvó y lo llevó de la muerte a la vida. Y esa es la razón de por qué muchos hasta prefieren abandonar a su hogar con la finalidad de seguir a Cristo. Imaginemos, hermanos, ¿qué han de haber pensado la gente de Leví cuando, dejándolo todo, siguió al Señor? Haber dicho, pues, ¿por qué no serviste al Señor ahí con la mesa de los tributos? Hasta le hubieras apoyado. Pero Leví dijo, no. Para mí es seguirle y seguirle completamente. Podemos pensar en Pedro y su hermano Andrés, que dejando las redes. ¿Qué pudo haber pensado la gente? No, sigue con tu trabajo, sigue con las redes. ¿De dónde va a comer tu familia? Tú tienes esposa. Pedro tenía esposa, ¿sí o no? Bueno, por lo menos se menciona a la suegra. Y tal vez le pudieran haber dicho, no, con tus redes puedes seguir. Pero Pedro dijo, no. Seguir a Cristo es seguirle, y seguirle totalmente. No es a medias, no es superficialmente. Aquel que lo hace es que realmente no está siguiendo. Entonces, es una decisión radical, sí, pero que vale la pena. El Señor Jesús dijo de la siguiente manera, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Entonces es un seguir de todos los días, hermano, todos los días. Entonces, hermanos, el día de mañana vamos a seguir a Cristo. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, vendremos a la reunión de oración. Ya no, ¿verdad? Ya no dijeron tanto amén, ¿eh?
Como que ahí de momento ya cambiamos, hermanos. Entonces, evaluémonos, hermanos. Déjenme terminar, hermanos, con este pasaje. Vamos hasta 2 de Corintios y con eso ya terminamos, por favor. Vayamos a la carta de 2 de Corintios, en el capítulo 13. Capítulo 13, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 13. Dice versículo 5. Lo vamos a leer todos juntos, hermanos, todos juntos. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Otra vez repito la cita bíblica. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Con eso vamos a terminar. Todos juntos, dice así. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? Examínese. Vamos a examinarnos, dice el apóstol Pablo. Vamos a examinarnos. Porque, imagínense, hermanos, imagínense el horror que vamos a sentir si realmente no somos cristianos y despertemos en la eternidad perdidos. Imagínense que en esta noche muriéramos todos. Imagínense que el Señor nos lleva a todos. Y de momento, hermanos, todos perdidos. Pero Señor, estuvimos en la iglesia Príncipe de Paz. Pero es que cantamos, celebramos tus ordenanzas. Pero el Señor va a decir, ¿nunca os conocí? ¿Nunca te conocí? Pues eras un religioso. Ibas cuando querías, vivías como querías, le pegabas a tu esposa, no le dabas la quincena. En la iglesia pues eras muy religioso, pero en la calle eras otra cosa. Tenías un vocabulario que te salían sapos y lagartijas. Entonces, ¿dónde está el cambio? Entonces, imagínense, hermanos, qué sorpresa despertar en la eternidad engañados. Porque podríamos decir, pero Señor, yo me bauticé. Pues sí, pero el bautismo no te cambia el corazón. Entonces, por eso dice aquí la Escritura, examinaos a vosotros mismos. Dios nos está hablando a nuestro corazón. Para que de esta manera, hermanos, el día que el Señor nos llame, podamos recibir aquellas palabras de aprobación del Señor Jesús que dice, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces sí, hermanos, ahí va a ser, qué felicidad de estar en la presencia del Señor. Pero hay que examinarnos. Así es que, hermanos, ¿vamos a seguir adelante o no? A ver, hermanos, ¿de verdad vamos a seguir en este año al Señor o no? Le dice Josué a su pueblo, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes quieren vivir a su manera, pues está bien, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, entonces vamos a animarnos, ¿sí? Entonces, ¿vamos a venir a la reunión de oración? ¿Vamos a venir a la escuela dominical? ¿Vamos a venir a los cultos de predicación? ¿Vamos a venir a nuestras uniones? ¿Vamos a esforzarnos? ¿Vamos a trabajar para nuestro Dios? ¿Vamos a compartir el Evangelio? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Bien, ahora ya para terminar, hermanos, ya para dejar este lugar. La semana pasada emprendimos un proyecto, una tarea de compartir el Evangelio, solamente repartiendo un solo folleto por día, por 5 días. ¿Podemos seguirlo haciendo, hermanos? ¿Lo podemos seguir haciendo? Entonces, hermanos, cuando salgamos en esta noche, allá afuera, ¿hay folletos, Ale? ¿Hay folletos, hermano Ángel? ¿Sí? Entonces, hermanos, tomemos 5 folletos. 5 folletos. Un folleto para el lunes, un folleto para el martes, un folleto para el miércoles, un folleto para el jueves y un folleto para el viernes. 5 folletos nada más. ¿A quién se lo podemos dar? Al del gas, al que nos da el agua, a la persona que le compramos el pan, etcétera. Hay tantas personas aquí, hermanos. Solo un solo folleto, nada más, para compartirlos. Porque deseamos que sean salvados, deseamos verlos en la eternidad, deseamos que el Señor cambie sus vidas.
Entonces, hermanos, vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude en esta noche. Hermano Ale, por favor, diríjanos en la oración. Padre, primeramente hacer un examen de conciencia de nuestras vidas, Padre, y reafirmar